Bueno, pues damos paso ahora a las embajadoras del Aula del Futuro en Canarias. Ellas son Naira Hernández Acosta y Elisa María Piñero Carrillo, que Elisa va a comenzar su ponencia con nosotros y nos van a hablar sobre cómo transformar un aula tradicional en un espacio creativo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Elisa y estoy aquí con mi compañera Naira. Somos embajadoras del Aula del Futuro y además trabajamos en el área de tecnología educativa de la Consejería de Educación. Y lo que vamos a hacer esta tarde es presentarles... Ya está, ¿no? Espera un momentito. Vamos a presentarles, ya está, presentarnos que me hizo aquí el proyecto Espacios Creativos, Aulas del Futuro en Canarias, que fue el proyecto que nosotros generamos a raíz del Aula del Futuro. Vamos a presentarles un poquito, a contarles cómo nació el proyecto, cómo concebimos nosotros los espacios creativos, lo que denominamos espacios creativos, Aulas del Futuro en Canarias. ¿Cómo empezamos? Porque siempre hay que empezar y nosotros van a estar oyendo toda la tarde que hay que empezar con expectativas bajas y poquito a poco ir construyendo y creciendo. Y luego, esto es como lo hicimos a nivel consejería y luego vamos a contarles cómo pueden ustedes, si los convencemos esta tarde, sean equipos directivos o sean profesorado de aula, a nivel independiente que estén participando, cómo transformar un aula tradicional en un espacio creativo. Cuáles son los agentes del cambio y les vamos a dejar unos cuantos recursos que se los vamos a ofrecer para que ustedes puedan utilizarlos si lo consideran bien. Bueno, ¿cómo nació el proyecto? El proyecto a Canarias llegó de la mano de eTwinning, a Canarias y a muchas de las comunidades autónomas, porque al ser de la European SchoolNet llegó a través de embajadores de eTwinning y una compañera que además era asesora de un centro de formación del profesorado nos contó a nosotros como área de tecnología educativa que tenía un proyecto fantástico que teníamos que conocerlo porque se parecía muchísimo a lo que estábamos haciendo. Cuando nos contó la filosofía del Aula del Futuro, vimos que realmente encajaba con lo que estábamos haciendo. Nosotros estábamos en ese momento diseñando un proyecto FEDER de fondos europeos para dotar de tecnologías los centros y estábamos pensando en lo siguiente, cómo dotar, qué llevamos, que si portátiles, que si ordenadores, que qué tipo de aula, cómo innovar. Estábamos en ese momento. Y claro, cuando nos pusieron esto delante, dijimos, lo tenemos. Porque además había un movimiento en la consejería muy fuerte y muy potente de una inversión importante en formar en metodologías innovadoras y en nuevas metodologías a todas las asesorías de centros del profesorado de Canarias, que son 14 centros del profesorado con alrededor de unas 100 asesorías. Ese movimiento del que les hablo hubo una apuesta de la Dirección General en ese momento de que todas las asesorías tuvieran el perfil que tuvieran, tenían que tener una formación básica en metodología para dinamizar e impulsar proyectos en los centros educativos. Y esto parece baladí, pero no lo es. Un asesor de matemáticas, de naturales, de primaria, de convivencia, todos teníamos que tener esa base de tener conocimientos de nuevas metodologías, en especial trabajo cooperativo. Bueno, pues mezclando toda esa filosofía que les digo que tenía la consejería y la filosofía del Aula del Futuro que nos acababan de presentar a través del INTEF, definimos y dijimos, bueno, pues vamos dentro de este proyecto, vamos a crear nuestro proyecto que son espacios creativos, aulas del futuro en Canarias. Hicimos nuestro propio sello. Y a los ingredientes que tiene el aula del futuro, que creo que ya José Luis participó ayer, ¿no? Y Fran, nosotros le incluimos o le añadimos ingredientes que eran de nuestra filosofía del marco pedagógico que tiene la consejería.
algo muy importante que tiene la Consejería de Educación en Canarias es que los centros tienen la accesibilidad en todos los sentidos. Hay un sentido importante que es que la tecnología con la que dotamos a los centros, dotamos de ordenadores, de tabletas como todo el mundo, pero hay una parte de ese proyecto que ha sido para invertir en tecnología para adaptar la accesibilidad de alumnado con distinta diversidad funcional. Estoy hablando de ratones de mirada, de comunicadores, de pulsadores, etcétera, etcétera. Porque hay alumnado con diversidad funcional que cognitivamente está muy bien, pero a lo mejor por no tener un dispositivo que normalmente es caro, pues no accede en igual de condiciones a la enseñanza. Integradores e inclusivos en todo el sentido amplio de la palabra, que combinen lo analógico con lo digital. Me encantó escuchar a las compañeras anteriores porque me recuerda momentos en que yo trabajé mucho tiempo en mi centro también con proyectos de trabajo y ABP también se ha impulsado mucho en Canarias. Y no se trata de que si somos de tecnología esto es alternativo, o usamos tecnología o usamos lo analógico. Tenemos que usar lo analógico y lo digital de forma combinada, que sean versátiles en la disposición del aula, en que me mueva, en que si yo hago trabajo cooperativo tengo que estar todo el tiempo reagrupando al alumnado, las dinámicas de agrupamiento del alumnado y de dinámicas de trabajo tienen que, y claro, el mobiliario y el espacio se tiene que adaptar, tienen que ser versátiles, inspiradores, que la escuela sea el sitio donde a mí me hace pensar y me hace caer en la cuenta de cosas y me obliga a desafíos, etc. Que favorezcan el trabajo en equipo, ya se los dije, para nosotros el trabajo cooperativo es como el sustrato, cuando voy a plantar una plantita, el sustrato que pongo tiene que ser de todas las metodologías activas, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, colaborativo, etc. Y algo que dijeron antes las compañeras, que es la integración curricular de las TIC. El anclaje curricular, que es la pregunta siempre del millón cuando se hace innovación. Hacer innovación educativa y hacer metodologías activas no está reñido con cumplir con los objetivos del currículo. Al fin y al cabo, nosotros, nuestra misión como docentes es que nuestro alumnado logre los aprendizajes que están establecidos en el currículo, antes estándares, y ahora parece ser que en la nueva nomenclatura que viene el OMLOE estamos hablando de saberes básicos, pero los docentes, pongámosle el nombre que les ponemos, sabemos que hay cosas esenciales que hay que aprender. Lo que pasa es que, como decían antes, y es nuestra filosofía, hay maneras y maneras de aprender. Y la letra con sangre no entra, aburre y desmotiva. Vale. Bueno, y entonces con eso llegamos a esa concepción, con todas esas características que les he estado contando, a cómo concebimos nosotros. Ya los que nos han escuchado muchas veces, decimos y afirmamos por todos sitios que la transformación y modernización de la enseñanza que necesita el siglo XXI necesita que se garanticen, al menos puede haber otros elementos, 3 pilares básicos, en algo que nosotros hemos venido a llamar el trinomio indivisible. Ese trinomio es la pedagogía, lo que estamos hablando y que nos han hecho esa demostración, para el ejemplo magnífico que acabamos de ver de las compañeras anteriores, las prácticas de enseñanza, el cómo aprender y el cómo trabajar en el aula de otra manera, la tecnología, porque se ha demostrado que la tecnología facilita muchísimos aprendizajes y porque la tecnología ha invadido nuestra vida y ya todos hablamos que después del COVID, más que nunca, la forma de comunicarnos, de colaborar, de trabajar, está mediada por la tecnología y espacios educativos que sean inspiradores, confortables, versátiles, etcétera, etcétera. Lo que les decía, nosotros cuando conocimos el proyecto de Aulas del Futuro estábamos en fase de pedagogía y tecnología y vinieron con el último ingrediente que nos enriquecía y nos daba un escenario maravilloso para la transformación de la educación del siglo XXI.
Una llamada o una reflexión que nosotros queremos hacer. Cuando nosotros, me encantó lo que dijeron antes las compañeras porque hablaron, y lo apunté aquí, es otra manera de trabajar. Nosotros no queremos hablar de un aula del futuro en el centro. Estamos hablando de centros educativos que vayan transformándose para que se conviertan en espacios versátiles, inspirativos, confortables, etc. Y podemos hablar, para empezar, podemos hablar por zonas, por rincones, por momentos de actividad y que mi aula sea versátil y sea reconfigurable. Esto no quiere decir que el que yo vea un espacio como el que acabo de ver o como los que van a ver ustedes ahora de centros educativos y por algún sitio hay que empezar, yo le llame aula del futuro. Pero siempre llamamos la atención a, si yo voy a esa aula maravillosa, trabajo de una manera, el objetivo de un centro educativo y de la transformación es que cualquier momento de aula tiene que ser un momento donde tenga otras dinámicas y otras estrategias de enseñanza y de aprendizaje. De nada sirve que yo esté en un aula con un proyecto y luego me vuelva a un aula tradicional a experimentar otra vez, como si pasara por el túnel del tiempo y estoy de 10 a 11 en el siglo XXI y de 12 a 2 retorno al siglo XIX. Esto tampoco quita que no tenga que haber momentos de trabajo individual, de reflexión individual, de lectura, porque a veces se confunde, es decir, no quiere decir que tenga que estar las 6 horas, ni tengo que estar las 6 horas yo solo de uno en uno o sola como alumno, ni tengo que estar, pero sí que haya dinámicas donde todo se recombine, la versatilidad y el cambio. Y por eso siempre decimos, si no tienes dinero, no tienes presupuesto, empieza por ti. Ponte una zona en tu aula, ponte un rincón, mira a ver cómo son tus prácticas educativas y mira a ver qué puedes ir cambiando poquito a poco. Porque tampoco, o sea, lanzarse a cambios metodológicos va a llevar disrupción, sí o sí, de la dinámica que uno está acostumbrado a llevar y de la dinámica del alumnado. Pero antes decían las compañeras, ya ellos lo ven natural, lleva un proceso de transición. Así que nuestra consigna y nuestro mensaje siempre es tranquilidad, despacito, pero sin prisa y sin pausa. En definitiva, el colegio, la escuela, un centro educativo, debe ser un sitio agradable y confortable donde yo pueda investigar, cooperar, desarrollar, debatir, dialogar, buscar, corregir cosas, soñar, presentar. Esto, o sea, si un niño o una niña le preguntáramos, ¿qué es lo que haces en el colegio? Tendría que contestarnos esto, porque la educación del siglo XXI, la mera reproducción de contenidos no tiene valor. Hoy en día no tiene ningún valor donde llevamos en la mano un móvil y llevamos la enciclopedia más potente que manejamos nosotros en nuestra época en la mano. Un GPS, un teléfono, un mapa. Bien, ¿cómo empezamos? Nosotros empezamos montando 2 aulas del futuro, por eso les decía, en el centro vamos a ir pensando en hacer cambios, pero a efectos de exposición, de contar y de mostrar, nosotros empezamos montando las 2 aulas grandes en los 2 centros del profesorado de Islas Capitalinas, en Gran Canaria y en Tenerife. Ya les dije que somos 14 centros del profesorado en las 7 islas. El proyecto fue común de los 14 centros del profesorado. Las asesorías TIC de centros del profesorado y nosotros como área de tecnología educativa de servicios centrales formamos un equipo de trabajo para la integración educativa de las TIC que nos reunimos con periodicidad alrededor mensual. Entonces el proyecto lo hicimos entre todos. Dijimos, vamos a montar 2 aulas del futuro potentes en 2 centros que sean el escaparate. Y así funcionó. El profesorado cuando empezaba a ir a dar un curso decía, ¿y esto qué es? ¿Y esta aula? ¿Y qué montaron aquí? Porque eran 2 aulas muy vistosas y espectaculares. Cuando hablamos de presupuestos, los centros de profesorado ya tienen tecnología. Lo que hicimos fue
antes de comprar, que después se ha comprado, se ha buscado financiación, etcétera. Lo que teníamos lo concentramos todo en un sitio, un vinilo aquí, una mesita barata allí y empezamos, lo que les dije, a montar las 2 aulas del futuro piloto. Más adelante, porque con la administración que estamos dentro las cosas funcionan así, tú primero muestras, demuestras y luego pides para más. Pero decir dame para algo que no han visto es difícil. Cada centro del profesorado, aquí tienen pues del norte de Tenerife, en Tenerife Sur, el CEP de Santa Cruz de Tenerife, el de Gran Canaria, todos los centros de profesorado de las 7 islas han ido creando sus espacios creativos con lo que teníamos. Y luego, claro, que hemos ido pidiendo y montando más cosas. Ahí tienen el de La Gomera, que tiene su taller de radio, el CEP de La Palma, los pobres que tienen ahora la que tienen. Cada vez que podemos hacemos el guiño a los compañeros y compañeras de La Palma, el CEP del Hierro, el de Lanzarote, es decir, los 14 centros del profesorado, que son 4 en cada isla capitalina y 1 en cada isla no capitalina. Bien, una vez que teníamos los escaparates montados, donde todo el profesorado va diciendo esto qué es, esto qué es, esto qué es, seguimos impulsando el proyecto. Creamos una campaña para las asesorías de centros del profesorado. Cuando hacen las visitas a los centros, tienen la misión de ir detectando centros que son moviditos y que tienen energía y enseguida preguntan, ¿y esto qué es? Naira y yo visitamos un centro educativo que vio el aula del futuro del CEP y cogió la casa del guardián que se le devolvieron, se buscó la vida con el ayuntamiento y no sé, y nos llamaron para decir, mira lo que hemos hecho parecido a lo que había en el CEP. Entonces, fuimos detectando centros que ya tenían movimientos de renovación pedagógica y programas de formación en centros y que o se habían animado o querían animarse. Y con eso hicimos una red de 42 centros pilotos de espacios creativos de Canarias. Y una vez que nos vinieron dotaciones de robóticas, etcétera, etcétera, de FEDER, pues fueron esos 42 centros los que dotamos. En los proyectos futuros que vamos a tener todas las comunidades autónomas de MRR para dotar centros de tecnología, tenemos previsto comprar más dotaciones y sacar convocatorias abiertas para que los centros se presenten. Porque hemos visto que funciona mucho mejor llevar tecnología cuando yo la quiero, dámela y me comprometo a usarlo a través de un proyecto que cuando la damos y tenemos que obligar a que use. Y de esa campaña tienen aquí, les vamos a ir montando, dime cómo vamos, bien. De esa campaña les hemos seleccionado, que luego si quieren pueden ir a la web de Espacios Creativos, cositas que han ido haciendo los centros por su cuenta. Estos son transformaciones y como verán, pues son estanterías de toda la vida pintadas. El comedor escolar, para nosotros es un espacio educativo fundamental. Todos los que hayamos llevado comedor o hayamos estado en comedor es importantísimo porque es un espacio del centro donde también se aprende. Zonas al aire libre que además con el COVID han proliferado, modo de ágora, etcétera, donde se puede llevar tabletas, lo que sea, con conectividad, que ahora tenemos con el programa Educan Digital en todas las comunidades. Las típicas zonas de croma o del aula del futuro y cogimos estas porque fíjense, sin grandes presupuestos como en los centros, pintando y utilizando recursos que ahora Naira les mostrará, pues han ido haciendo rincones. Las tienditas de toda la vida, que si las combinan con tabletas o con pizarras digitales, con lo que sea, esta nos pareció espectacular. En secundaria también quisimos poner muestras y nos ha sorprendido centros de secundaria que se han ido lanzando a hacer cosas como esta, un rincón de música o de radio, rincones de radio por todos sitios. Hemos cogido cosas de sitios pequeñitos o rincones donde ahí hay una semilla. Vale. Rincones para trabajar realidad virtual o realidad aumentada.
Y ahora entramos en la segunda parte, en la que nosotros esperamos haberlos convencido y les vamos a contar, si se animan, a cómo transformar su espacio creativo. Esto forma parte de una maqueta que llevamos a Simo y que Naira y yo tenemos en una maleta, y que cada vez que vamos a un sitio vamos con la maletita y montamos la escuelita, porque dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y con esto solemos hacer una actividad. Esta es espectacular porque se muestra, pero esto también se puede hacer en una mesa grande, en un papel continuo, se divide, se le da, en vez de montarla como está, se le da al profesorado material, muñecos, plastilinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, esto es gratis, monta tu aula ideal. Y es increíble, tanto se puede hacer con alumnado como con profesorado. O bien con maqueta, o bien dibujando, pero es ¿cómo te gustaría que...? No, pero hoy puedo poner, no, lo que tú quieras. Pon piscina, pon aire acondicionado, pon como si fuera el centro de Google donde trabajan lo que sea. Porque es curioso, ¿eh? Cuando le decimos a la gente, sin que hemos hecho el experimento un montón de veces, no han oído hablar de espacios creativos ni de hablar del futuro, y le pones papel en blanco o le das material manipulativo y le dices, ¿cómo sería tu escuela ideal? Dibujan o construyan el aula del futuro. Es curioso. Y antes de darle paso a Naira, nosotros una de las cosas que estamos haciendo, si bien hay 3 elementos fundamentales que conforman el trinomio, tenemos que tener pedagogía, tecnología y los espacios, hay 3 agentes. Aquí cada uno tiene que hacer su parte. 3 agentes fundamentales. Y lo que tiene que hacer uno no lo puede hacer el otro. Entonces, un agente es la administración educativa, que debe responsabilizarse de transformar los espacios, la arquitectura, construcciones distintas, mobiliario distinto, etc. Pero todos sabemos que la historia del ser humano no se mueve por reacción, no es proactiva. Si las administraciones reaccionarán a estos movimientos que se están dando no solamente en España, sino en todo el mundo, que aunque los espacios educativos, estas factorías, no hay que transformarlos. El centro educativo, si algunas de ustedes, de las personas que nos están escuchando, forman parte de equipos directivos, como hemos formado parte Naira y yo, saben que tenemos muchas cosas que podemos hacer en cuanto a promover y ser líderes de movimientos de renovación pedagógica en el centro. Y luego el gran protagonista, que todos los que somos docentes y llevamos un tiempito aquí, sabemos que la administración puede dar lo que quiera dar, un equipo directivo puede hacer, pero cuando uno entra en su aula y cierra la puerta, es soberano de lo que allí sucede. Entonces, como docentes podemos hacer muchísimas cosas y después sí, protestar, pedir al equipo directivo y el equipo directivo a la administración y a los sindicatos, pero como docente, no subestimen el valor que tiene que yo haga cambios en mis prácticas pedagógicas, ese es el primer elemento del pilar, que yo me forme en competencia digital para cambiar, para usar la tecnología combinada con mi pedagogía, y que haga cambios tan pequeños como la ambientación de mi aula está ambientada o solamente están las paredes, cuando yo entro ahí, cuál es la atmósfera que tiene mi aula, y el mobiliario, cómo es la disposición del mobiliario para cada tipo de tarea que yo hago, o solamente mis alumnos están siempre sentados de forma individual, o yo combino el trabajo en equipo con el trabajo individual. Y ahora ya hemos dicho cómo hacerlo, quién puede hacerlo, y ahora Naira ya va a descender a la parte práctica. Sí, vale, parte de marco en el que estamos. ¿Cómo pueden lanzarse a hacerlo? Espérate, perdona. Ay, perdona. No me funciona. Buenas tardes a todos. ¿Dejaron de presentar? Ahora empiezo yo a compartir. Lisa, tienes que dejar de compartir. Sí, espérate porque no puedo. Espera un momento.
No puedo pasar aquí a la otra pantalla, ya está. Que el ratón debe ser que no tengo pila, qué casualidad. Vale, perdón. Que Ya no podía está. pasar, tengo dos pantallas y debe ser que me quedé el ratón sin batería y estaba aquí pasando fatiga para cambiar la pantalla. El directo. Naira, pues cuando quieras. Buenas tardes a todos. Ya les estoy compartiendo pantalla, ahora sí. Bueno, como decía Elisa, ahora le hemos ido contando toda la filosofía, cómo nació el proyecto y en qué se fundamenta el proyecto Espacios Creativos, Aula del Futuro en Canarias, que como les decía Elisa, se fundamenta en un trinomio que tenía 3 pilares básicos, que es la transformación de la pedagogía, la introducción y el uso eficaz de las tecnologías y crear espacios inspiradores. Pero ¿cómo impulsamos todo este trinomio que le hemos ido comentando? Pues desde la administración educativa, que ahora Lisa les iba diciendo, pues que esta transformación y el impulso de la creación de espacios creativos en los centros, pues tiene 3 agentes que son necesarios y fundamentales, que es la administración educativa, el centro educativo y el o la docente en su propia aula, pero desde la administración educativa, ¿qué acciones llevamos a cabo para impulsar el cambio, la transformación de la pedagogía en los centros? Pues por un lado, ofrecemos formación y dinamizamos el asesoramiento a los centros. Necesitamos actualizar el catálogo de formación que se ofrece a los centros educativos, pues creando formaciones sobre el uso eficaz de las TIC, todas las herramientas que son necesarias, aulas virtuales, en pedagogía, metodologías activas y también asesoramiento a los centros, no solamente darle formación a través de los planes de formación de centro o a través de las acciones puntuales que se desarrollan en los centros de formación del profesorado, teleformación, etcétera, etcétera, sino también un acompañamiento y un asesoramiento en cómo lo tienen que implementar después en el aula, porque cuando asistimos a las formaciones nos parece todo muy sencillo, nos motiva, pero cuando lo vamos a implementar en el aula es cuando nos surgen las dudas, las dificultades. Pues a través de la red de asesorías TIC de todos los centros de formación del profesorado, logramos hacer ese asesoramiento y acompañamiento a los centros. Aparte de eso, también tenemos un programa que es el programa Brújula 20, en el que se le ofrece al profesorado de todos los centros públicos de Canarias modelos de situaciones de aprendizaje en el que se desarrollan todas las áreas del currículo, siempre buscando en la clase curricular, como les decíamos, no solamente darte una formación en metodologías activas, sino después darte un ejemplo, un modelo de cómo puedes desarrollar el currículum de tu área o de tu materia en el aula, explicándote las actividades, desarrollando el currículo, pero integrando metodologías activas y el uso eficaz de las tecnologías. Ese programa Brújula 20 también tenía acompañado una mentorización, que era profesorado que acompaña a los centros que están llevando a cabo estas situaciones de aprendizaje, pues no solamente tienes la situación de aprendizaje, sino también tienes una persona de referencia que te va a ayudar y a dar esas píldoras formativas. Oye, no entiendo esta actividad, ¿cómo la puedo adaptar o contextualizar a mi centro? Y la labor de mentorización es uno de los pilares fundamentales para lograr ese cambio pedagógico en los centros. Avanzo. Vale, ahora, las dotaciones. No solamente si les proponemos al profesorado ejemplos de situaciones de aprendizaje que usan metodologías activas y integra el uso eficaz de las tecnologías, a los centros tienen que llegar esas dotaciones de dispositivos. Como comentaba Elisa, en Canarias llevamos varios proyectos FEDER de fondos europeos con los que conseguimos dotar a los centros de dispositivos. Por un lado, no solamente llegan dispositivos, ya sea portátiles, dispositivos móviles, sino también recursos que logren integrar al alumnado de necesidades educativas especiales, muy importante la integración y la accesibilidad de los dispositivos, que facilite la integración, la conectividad. Si decimos que es necesario que el alumnado desarrolle las capacidades del siglo XXI, tenemos que facilitar que estén conectados. Se ha llevado un proyecto de escuelas conectadas y todos los centros tienen conectividad. Se realizan desarrollos informáticos para crear aplicaciones educativas que sean necesarias o tanto para el uso educativo en el aula como para las tareas de gestión del profesorado. Y servicios en red. Hay que, no solamente con la situación que vivimos a través del COVID-19, que vimos que era necesario
trasladar la enseñanza presencial a casa, entonces tuvimos que crear las aulas virtuales y trasladar la educación a una educación en línea, sino en el día a día también es necesario que haya un soporte de aulas virtuales. Para eso tenemos los servicios en red, que tenemos el aula virtual en Canarias, es EVA-GD, que es un entorno Moodle, y el blog del profesorado, también se le facilita al profesorado, y el programa que antes les comentaba de Brújula 20, que ofrecía modelos de situaciones de aprendizaje, también se ha hecho todos esos recursos que era para el docente, un documento que hablamos de situaciones de aprendizaje, es un documento técnico docente, pues se ha trasladado a un entorno virtual interactivo para el alumnado, donde puede realizar todas esas actividades ya de forma interactiva, se queda un registro para el profesorado que lo pueda corregir, etcétera. Y de esta manera impulsamos las dotaciones y las tecnologías. Eso desde la administración educativa, pero decíamos que otro de los agentes fundamentales es el centro educativo en el cambio. Porque si tenemos un equipo directivo que lidere el cambio, haciendo que en el claustro se reflexionen acerca de las prácticas pedagógicas que se están llevando a cabo y que establezcan unos objetivos de mejora, qué prácticas educativas estamos realizando ahora y qué margen de mejora tenemos, hasta dónde queremos llegar, estableciendo objetivos realistas. No vamos a poner, pues ahora vamos a hacer todo trabajo cooperativo, porque seguramente se nos va a quedar mucho profesorado descolgado. Y desde el centro educativo lo que tenemos que intentar es impulsar el cambio de todo el equipo pedagógico. Entonces, hacer prácticas, analizar las prácticas pedagógicas para establecer objetivos de mejora que se reflejen también en el plan digital de centro, qué cambios vamos a establecer y planificar la transformación física. Ya solo, creando un espacio como hemos visto que las compañeras antes compartieron y Elisa también mostró en las evidencias de la transformación que han hecho otros centros educativos, cómo han creado espacios de radio, de croma, que son compartidos, y no solamente la transformación física del centro, creando esos espacios para todas las aulas, grupos que haya, sino también impulsando el cambio cada docente en su propia aula. Como decía Lisa, cada docente es soberano en su propia aula y puede cambiar la disposición de sus mesas para facilitar que se realice el trabajo cooperativo, como decíamos, cambiando la disposición, mejorando la ambientación, haciendo que nuestras aulas sean acogedoras y que el alumnado pues tenga una ambientación que le inspire a realizar esas prácticas educativas que queremos que cambie el docente. Y vamos a ya mostrarles los recursos para emprender el cambio, que nosotros desde que creamos el proyecto Espacio Creativo, el primer paso, lo primero que quisimos crear era una web, la web del proyecto Espacios Creativos o los del Futuro en Canarias, para ofrecerle al profesorado todos los recursos que fuéramos creando y para que también además el profesorado pudiera compartir las evidencias de los cambios que estaba realizando. Si se fijan aquí en la web de Espacios Creativos, tenemos diferentes pestañas y una que es Transformando Espacios. Todas las evidencias que Lisa le fue mostrando de centros educativos son entradas que ha hecho el profesorado aquí, donde ha ido compartiendo pues imágenes, vídeos de cómo ha ido haciendo ese cambio. ¿Por qué? Porque es el mejor escaparate para otros profesorados que quieran iniciarse en ese cambio. Nosotros podemos ofrecer imágenes de los centros de formación del profesorado que muchas veces los centros educativos lo ven como lejana. Y cuando el profesorado ve evidencias de otros centros educativos que con los recursos que tienen, pues los han utilizado y lo han aprovechado y han cambiado la ambientación de los centros, pues se animan, lo ven más cercano. Y aparte de esas evidencias que suben los centros aquí en la pestañita de Transformando Espacio, esta presentación se la vamos a compartir, se la dejaremos a las compañeras a Lucía y a Fátima, y tienen también el enlace, así que no se preocupen que después ya tendrán todos los enlaces. Tienen también guías, recursos educativos y recursos gráficos que les vamos a ir mostrando. Aquí, en recursos educativos y en Kit Pedagogía TIC les vamos a mostrar, porque decimos que tenemos que ofrecerle al profesorado apoyo para realizar ese cambio pedagógico. Y no solamente lo hacemos a través de la formación, sino después les ofrecemos recursos educativos digitales que le ayuden a realizar ese cambio pedagógico en su aula. Aquí tenemos la web de recursos educativos digitales que están abiertos y pueden ustedes utilizarlo, pueden aprovechar, entrar y navegar
por ella y utilizar estos recursos, que aunque tienen un anclaje curricular en el currículum de Canarias, pues sabemos que compartimos muchos de los aprendizajes y los podrían utilizar. Hay diferentes recursos educativos digitales, algunos son tipo infografías que son planas, pero después hay objetos de aprendizaje que tienen interactividad. Y si se fijan en el menú de la derecha, menú principal, se ve muy pequeño. Ah, vale. Perdón. En el menú de la derecha, lo que llevamos desde el principio repitiendo, cuando le ofrecemos al profesorado recursos educativos digitales, no queremos que después busque la manera en la que puede integrarlo en sus prácticas educativas normales. No es ese el paso, te ofrecemos un recurso educativo digital ya con el anclaje curricular. Aquí tienen un menú por etapas educativas que pueden ir desplegando. Si tenemos aquí primaria, tenemos las diferentes áreas en las que el profesorado ya puede ir filtrando. Pues quiero de primaria, de un área en concreto y después ya selecciono el nivel. Les voy a mostrar unos ejemplos rapiditos para que vean algunos. Como, por ejemplo, esta que es sobre los instrumentos musicales. Y yo creo que esta se puede aplicar fácilmente en cualquier etapa educativa, ya sea primaria o secundaria. En esta sí tiene un poco de interactividad. Tenemos, por ejemplo, aquí los diferentes instrumentos de música, los de cuerda, percusión, y según vayan accediendo a uno u otro, pues tienen los desplegables donde nos va dando más información. Pues dentro de los de cuerda tenemos los de cuerda frotada, percutida o pulsada. Despliegan y ya tienen todos los instrumentos. Y aquí tienen la explicación y también tiene un audio donde puede escuchar ese instrumento. Todo esto con el objetivo de lo que decimos, que el profesorado tenga recursos educativos después para poder realizar ese cambio en su aula. Aquí antes también Elisa hablaba de La Palma, ya que siempre hacemos el guiño a la isla que lo necesita ahora. Pues aquí tenemos una infografía. Esta no tiene ninguna interactividad, ningún audio. Es una infografía plana sobre los pisos de vegetación que se encuentran en La Palma. Habrá que actualizarla ahora con la nueva geografía. O esta que es de francés, que tienen aquí siempre el apoyo gramatical que hace falta, la explicación, tienen audios que el alumnado puede ir escuchando y en este objeto de aprendizaje ya hay interactividad, tiene todo este apoyo inicial para el alumno o la alumna que pueda trabajar ya sea en clase o en casa y después ya le hace unas preguntas donde se queda guardado el feedback, la retroalimentación del alumnado para que el profesorado cuando tenga disponibilidad lo pueda corregir. Bueno, estos son algunos de los recursos que encuentran en recursos educativos digitales y otra de las que les mostrábamos era la web de Kit de Pedagogía y TIC. ¿Y qué es esta web? Es un kit básico para empezar a transformar las pedagogías usando tecnología. Si queremos que el profesorado conozca las diferentes metodologías activas de una forma rápida, sencilla y amigable, puede venir a esta web donde tiene las principales metodologías activas, que siempre lo vamos actualizando, incluyendo otras metodologías. Y vamos, por ejemplo, aquí en Aprender a Pensar. Por ejemplo, aquí, perdón, que lo pasé rápido, tienen aprendizaje basado en proyectos, cooperativo, gamificación, Flip Classroom, que se escucha ahora más, Design Thinking, y pueden ir pinchando en cualquiera de ellas. Cuando hacen clic, por ejemplo, aquí en Aprender a Pensar, en TBL, pues tienen una explicación. Para alguien que no conoce lo que es, pues tiene para qué sirve esta metodología, cómo se puede integrar metodológicamente en el aula y lo ven que es con lenguaje iconográfico muy sencillo, las características de las rutinas y destrezas del pensamiento y después Aprender a Pensar y TIC, cómo se puede integrar las TIC con esta metodología. Aparte de tenerlo aquí en la web, también tienen en la derecha, en la parte de arriba, una infografía pues que también lo pueden imprimir, tener muchas veces en los claustros nosotros lo que hacemos es difundir estas infografías para que las tengan en la sala de profesores y las tengan ahí. Vuelvo a la presentación. Eso era la parte de recursos educativos, que queríamos centrarnos en los recursos educativos digitales y en el kit de pedagogía y TIC. Pero también tenemos recursos gráficos. ¿Qué son los recursos gráficos? Pues decíamos que era muy importante la ambientación en los centros. Si van a crear
espacios creativos, Aula del Futuro en Canarias, pues lo ideal es que ambienten los diferentes espacios, ya sea un aula o zonas comunes, pues con todos estos diseños gráficos, que aquí tienen algunos, pero en la web tienen muchos más. Tienen muchos más recursos gráficos que se los muestro en la web si tenemos tiempo. Y que son con licencia Creative Commons, que los pueden utilizar ustedes, descargárselo y utilizar en su centro. Y no hace falta tener recursos económicos para imprimirlos en vinilo. Todos hemos hecho, o yo al menos cuando estábamos en el aula, siempre lo compartimos con Elisa, utilizaba muchísimo el proyector. Ponía una imagen, la proyectaba y la dibujaba y después pues ya la podía pintar y podía ambientar mis espacios. O con goma eva, también hay mucho profesorado que lo imprima, lo calca con goma eva y lo va pegando por las paredes. Y aquí tienen pues los diferentes espacios, logos de espacios creativos, las imágenes que utilizamos con todas esas acciones que tiene que desarrollar el alumnado y que lo pueden utilizar. Y ahora, les hemos mostrado todos esos recursos con los que intentamos apoyar e impulsar el proyecto. Si les hemos logrado convencer y hemos despertado en ustedes esa chispa, esa motivación inspirada para realizar ese cambio, pues les vamos a mostrar una guía que les va a ayudar a cómo lo tienen que implementar, una guía que les lleva paso a paso en cómo realizar esa transformación en su centro. Es como si le hubiéramos ido mostrando hasta ahora los ingredientes, ya tenemos todos los ingredientes necesarios, ahora vamos con la receta. Esa receta que nos da paso a paso cómo tenemos que hacer nuestro plato principal, que va a ser la transformación de los centros educativos. Pues esas recetas están recogidas en estas guías que les mostramos. Tenemos la guía para la transformación de espacios educativos. Esa guía te explica el proyecto Espacios Creativos y cómo tienes que hacer ese cambio. Y esas plantillas para realizar el cambio están recogidas en el anexo, que está aquí en medio. Y aparte tenemos otro documento que es el documento de orientaciones para el desarrollo de trabajo cooperativo en época de COVID-19. ¿Por qué? Porque empezamos a impulsar las metodologías activas y cuando vino la época de COVID-19 y se trasladó la enseñanza presencial a la enseñanza en línea, pues al profesorado le costaba mucho adaptar esas prácticas pedagógicas activas al entorno virtual. Entonces creamos una guía en la que le dábamos pequeños tips al profesorado en cómo podían realizar esa transformación, esa adaptación. Por ejemplo, la dinámica 1, 2, 4, cómo la podían llevar en una enseñanza virtual, qué herramientas TIC se podían utilizar para apoyarse en ese cambio. Y les voy a mostrar, vamos a ver ahora la guía de espacios creativos para transformar los centros educativos y este es el índice que tiene. En vez de hacer como ustedes tendrán la guía, la tienen en la web de espacios creativos, la pueden consultar y ver con calma, no la vamos a ir viendo ahora página por página, pero sí nos parece importante que conociera y mostrarles el índice. En un principio tiene una pequeña introducción que explica la importancia del cambio de los espacios en los centros educativos. Después concreta y contextualiza el centro en Canarias, el proyecto Espacios Creativos. Hablamos sobre ese trinomio de la relación entre pedagogía, tecnología y el diseño de las aulas. Explicamos cuáles son los beneficios de transformar los espacios educativos, los beneficios tanto para el profesorado como para el alumnado. Y después ya entramos en cómo transformar el aula tradicional en un espacio creativo a través de 4 fases. Una fase de análisis, de dónde partimos, la fase de diseño, implementación y revisión. Y vamos a ver estas 4 fases a través del anexo, porque ahí podemos mostrarles mejor de qué plantillas estamos hablando. En el anexo tenemos directamente esas tablas, esas listas de cotejo que nos van a ayudar o nos va a guiar al profesorado, como les dice, si ustedes ya ahora con las jornadas que han asistido tanto ayer como hoy se animan a hacer el cambio en su centro, pues la primera fase que les animamos a hacer es la fase de análisis. Sería un análisis que tiene que realizar el centro sobre los 3 pilares, analizar las prácticas educativas que están desarrollando en el centro, analizar el uso de los espacios en el centro y el uso de la tecnología. Para el primer pilar, el análisis de los espacios, pues les ofrecemos esta lista de cotejo, donde hay diferentes tips que le va a inducir al profesorado a reflexionar
en cómo está utilizando los espacios y si es necesario realizar un cambio. Por ejemplo, los espacios se utilizan como un lugar de encuentro, son estéticos y agradables, son acogedores. Pues el profesorado ya va a ir marcando si están en acuerdo o en desacuerdo y qué observaciones ya les va surgiendo cuando van leyendo estos ítems. Aparte de analizar los espacios educativos, también analizan la pedagogía, qué prácticas educativas están realizando, pues si existe un equipo que impulsa y dinamiza la innovación metodológica en el centro, si las prácticas pedagógicas fomentan una relación fluida entre el profesorado o el alumnado, o a lo mejor solamente son clases expositivas, si son prácticas pedagógicas que promueven dinámicas colaborativas y cooperativas. Pues, como ven, son pequeñas listas de cotejos porque queríamos que fuera algo cercano y que fuera fácil de aplicar en los centros educativos, y el análisis de la tecnología. Que el centro pues haga una reflexión sobre cómo está utilizando la tecnología, no solo qué dispositivos tiene, sino cómo los está utilizando. Después de esta fase de análisis, del punto de partida del centro, viene la fase de análisis de diseño. ¿Cómo vamos a transformar nuestro centro? ¿Qué objetivos nos establecemos? Y en esta fase de diseño es muy importante implicar a toda la comunidad educativa. No solamente tiene que ser un proyecto que impulse el equipo directivo con el profesorado, sino también es muy importante implicar al alumnado como a la familia, para que se apoderen y hagan suyo el proyecto. Cuando el alumnado se implica en esa transformación, por ejemplo, realizando un design thinking en el que el alumnado diga qué aspectos le gustaría cambiar, cómo lo podría transformar, qué podrían aportar ellos, igual con las familias, qué podrían aportar, pues ya se empoderan y se apropian del proyecto y después lo cuidan, como el espacio, el aula del futuro que habían creado, el alumnado lo cuidaba. Entonces, cuando implicamos al alumnado en esta fase de diseño, a las familias y al profesorado, lo que hacemos es establecer, pues, qué diseño, qué fase de diseño, qué objetivos nos vamos a establecer de cambio. Y de igual forma, nos establecemos objetivos para transformar los espacios, donde es importante que hagan fotografías del inicio, de dónde se encuentra, cómo se encuentran ahora los espacios, para después compararlos al final con los cambios que hayamos hecho, dibujar un croquis del aula y hacer ese diseño. Después, ¿qué objetivos nos establecemos para cambiar la pedagogía? ¿Y qué objetivos nos establecemos para la tecnología? Cuando hayan establecido esa fase de diseño, qué objetivos de cambio se quieren implementar, pues se hace un plan de implementación. Con ese plan de implementación lo que hacemos es secuenciar los objetivos. Ven que son tablas muy sencillas para que el profesorado lo pueda implementar. Son objetivos en los que vamos a temporalizarlos por trimestre. ¿Cómo los temporalizamos por trimestre? ¿Qué tareas llevan asociadas cada uno de esos objetivos? Y muy importante, nosotros siempre insistimos no solamente qué tenemos que hacer, qué tareas hay que hacer, sino también quién tiene que hacerlas. Y tenemos que nombrar un responsable de cada tarea. Pues con estas tablas en las que se va pautando, vemos la implementación, secuenciamos cómo se van a llevar a cabo esos objetivos por trimestre, pues al finalizar esa implementación viene la fase 4 de revisión. Siempre al final de un proyecto es necesario hacer una valoración y una metacognición de qué es lo que hemos conseguido y detectar pues no solamente los logros, sino qué dificultades nos hemos encontrado y qué propuestas de mejora nos establecemos para el siguiente curso o el periodo que determinemos. Y esta es la guía, el anexo de espacios creativos que, como le decimos, es la guía que queremos que el profesor utilice para guiarlos y apoyarlos paso a paso en cómo realizar esa transformación. Y para nosotros, lo fundamental, como decía Lisa, no es crear un aula del futuro en el centro en que el profesorado asista 1 hora a la semana, sino el cambio pedagógico se crea en el aula, que el profesorado cambie la ambientación y las prácticas pedagógicas que realice. Y cada centro tiene que crear su propio espacio. Pues les animamos ahí a imaginar, soñar, innovar, a escuchar, compartir y desarrollar las diferentes ideas que tengan en su propio aula. Y agradecerles la oportunidad que nos han dado de poder compartir, escuchar a las otras compañeras y poder compartir lo que estamos haciendo aquí en Canarias con ustedes.
Muchísimas gracias, Elisa y Naira, por vuestra claridad, por compartir con nosotros todo vuestro proyecto, que de verdad yo os animo a todos a que le echéis un vistazo a esa Brújula 20, a las webs que os hemos facilitado de las compañeras de Canarias, que de verdad son para dedicarles horas y horas y sin cansarse ni lo más mínimo. Así que, bueno, voy a haceros algunas de las preguntas que se plantean por el chat. Os animamos a que sigáis planteándolas. Bueno, esta es una pregunta para Elisa. Dice Elisa, ¿podría por favor concretar la dotación que ha aportado la Consejería de Canarias a cada centro y especialmente en el tema de robótica? A ver, nosotros a estos 42 centros, pero además hemos iniciado. De todas formas, Canarias hace inversiones, pero a mí me consta, es decir, todas las comunidades autónomas hemos tenido épocas pasadas, recientes de crisis y esas las sufrimos todos. Nosotros, menos mal que sí trabajamos con fondos FEDER, pero no solamente Canarias trabaja con fondos FEDER. Yo soy miembro del grupo de tecnologías de aprendizaje del INTEF de las comunidades autónomas y todo lo que Naira habló antes de servicios, de formación, etcétera, más o menos todos estamos en la misma línea. A los 42 centros pilotos tenemos por ahí, les dimos un kit básico para arrancar con espacios creativos. De Lego hemos diferenciado dotaciones de robótica para infantil y para primaria, los Makey. Es que ¿cómo se llama esto? ¿Cómo diría? El kit más o menos es similar en todas las comunidades autónomas, porque eso está generalizado a todo. Por ejemplo, en primaria sí hemos generalizado las impresoras 3D, pero en primaria, por lo menos aquí son los centros de primaria, no era sostenible dotar a cada centro educativo. Ahora estamos intentando introducir las cortadoras y las troqueladoras que están emergiendo como un invento para las maestras. Ojalá lo hubiera tenido yo en mi época. Pero sí, ahora vienen muchísimos fondos para invertir en tecnología para todas las comunidades autónomas porque forman parte de los mecanismos de recuperación y resiliencia tras el COVID. Es decir, que ahora es momento y estamos todos ahí ya pensando. Todos me refiero a las 17 comunidades autónomas. Los kits que se llevan a los centros, es verdad que no han sido unas cantidades grandes, pero en los centros del profesorado sí hay en préstamo y los centros también ya se van animando a comprar sus propias. En realidad por centro son kits, pequeños TIC que tienen que ir rotando por el aula, pero es que así son todos los principios. Antes empezamos con un aula de informática y 20 ordenadores para todo el colegio, hace X años. Sí, pues gracias Elisa. Como yo, bueno, aprovecho ya que lo comentaba Elisa, aunque yo creo que ya os sonará, que es verdad que a través de la digitalización de este plan de transformación y resiliencia sí que se contempla hacer una dotación a los centros. Entonces, bueno, esto está todavía por llegar, pero es inminente. Sí. Luego, pues claro, hay que ver también dentro del centro pues cómo podéis gestionar los presupuestos y demás y sobre todo no agobiarse, empezar poco a poco, como habéis ido viendo a lo largo de la jornada. Bueno, Elisa, tú lo puedes contar también según vuestra experiencia, que se puede empezar desde poquito y nosotros huimos de me tiene que tocar la lotería para empezar, porque entonces no empezamos nunca. Hay que empezar por poquito, ¿no? Y yo creo que Naira además ha dado pinceladas prácticas de esto se puede hacer. Después hay que protestar y pedir y dotar. Pero tecnología nunca tuvimos como vamos a tener ahora, pero no Canarias. Acabamos de recibir del programa Educan Digital también, todas las comunidades autónomas. O sea que hay que aprovechar el momento y pedir. Y los centros del profesorado, si no, pues prestar y cacharrear. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más que quieren hacer y bueno, yo mientras tanto sí que me gustaría finalizar con un comentario que nos hace una compañera, María Jesús Piñón,
Y os dice: muchas gracias por inspirarnos, vuestra claridad en las ideas, vuestras ganas, vuestra tranquilidad, satisfacción para compartir los logros y avances en Canarias en relación a la educación. Es maravilloso ver el progreso en relación a las aulas del futuro. Es cierto que en nuestras manos como docentes está dar ese primer paso para introducir esos cambios de mejora, de transformación creativa en nuestras clases poco a poco. Para protestar con argumentos, que ya lo estoy haciendo, ahora démoslo. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias, compañeras. Gracias.